SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. En el episodio de hoy hacemos balance de situación. La economía española no está consiguiendo despegar después del enorme boquete que le dejó la pandemia. En el tercer trimestre del año, el PIB ha crecido, sí, un 2%. Ha crecido bastante, pero también ha crecido bastante menos de lo que esperaban los analistas y de lo que esperaba el gobierno. El avance del INE indica que el PIB en el tercer trimestre ha crecido un 2%. Junto con los datos de la EPA conocidos ayer, este dato del PIB confirma que durante el tercer trimestre la recuperación se ha acelerado. Esta es la valoración del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, difundida a través de un vídeo enviado por el Ministerio de Asuntos Económicos tras publicarse que la economía española creció un 2% en el tercer trimestre. Es el segundo mayor crecimiento de la historia, después del 15% de hace un año, pero no es un buen dato porque se esperaba más, mucho más. El tercer trimestre tenía que ser cuando la economía demostrara que la recuperación cogía impulso y no ha sido así. De hecho, los datos se quedan por debajo de lo que esperaban los analistas, que estos días habían apuntado a un crecimiento del 3 o incluso del 4% en el trimestre y además dejan bastantes dudas porque se gripa el motor, el consumo que con todo el ahorro acumulado durante los meses de restricciones y de pandemia tenía que tirar de la economía, pero ahora el consumo no solo no crece, sino que baja. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jordi. Datos que apuntan a que crecimiento sí, pero crecimiento decepcionante. Absolutamente, un 2% de crecimiento, veníamos de un 1,1% hasta lo suficiente. El interanual, el acumulado es del 2,7% y el gobierno tenía una previsión de que creciéramos al 6,5%. Eso significa que solo para cumplir las previsiones, el próximo trimestre la economía prácticamente debería duplicar su velocidad. Y eso es lo general. Lo particular también deja enormes sombras de duda. El consumo de los hogares cae un 0,5%. Caen prácticamente los motores hasta ahora y está tirando lo que es sector exterior, una subida del 6,4%, pero también insuficiente. El Ejecutivo esperaba una subida del 10% en las exportaciones. Está tirando también la inversión de las empresas en torno al 2%, pero es que el Ejecutivo estaba esperando un crecimiento de inversión empresarial del 7,2%. Así que ahora mismo, efectivamente, la economía repunta, pero no lo suficiente. Y los datos que vamos conociendo, más allá de los del PIB, también aportan más dudas sobre la fuerza de esta recuperación, porque hoy mismo hemos leído cómo la evolución del comercio en el mes de septiembre abunda en esa misma línea, porque las ventas están estancadas, las ventas del comercio incluso caen ligeramente. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, las ventas del comercio minorista cayeron en septiembre un 0,1% en comparación con las cifras de hace un año y a pesar de mejorar la tasa interanual con respecto a agosto, ya son 2 los meses en negativo después de 6 meses de crecimiento. Por tipo de producto, las ventas de alimentación crecen un 0,6%, mientras las de equipo personal del hogar y otros bienes descienden un 1,7% y por comunidades autónomas, en Baleares las ventas suben un 11% y en Asturias caen cerca de un 6%. En cuanto al empleo, según los datos del INE, la ocupación en el comercio al por menor aumentó en septiembre casi un 3% interanual. Comercio estancado y además el turismo también sigue bajo mínimos. Es verdad que el turismo nacional repunta, pero el extranjero, Carlos, sigue bajo mínimos por mucho que se hayan levantado restricciones. Sí, en septiembre las pernoctaciones de turistas nacionales en casas rurales, albergues y apartamentos turísticos subieron un 43% con respecto al mismo mes del año pasado y se situaron un 18% por encima de los niveles previos a la pandemia, mientras las de los viajeros internacionales todavía están más de un 40% por debajo. En total, según el INE, el mes pasado las pernoctaciones extrahoteleras se duplicaron en comparación con 2020 y solo descendieron un 15% si miramos las cifras de 2019. En lo que va de año, los alojamientos rurales ya han recuperado 2/3 de las noches que registraron en los primeros 9 meses del último año sin pandemia. Así que tenemos estos datos. En lo general, la economía acelera, pero mucho menos de lo deseable y de lo esperado, y en lo particular, comercio estancado y turismo recuperándose al tran-tran. Unos datos que le abren un problema al gobierno, porque es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que se cumplan las previsiones con las que trabaja el Ministerio de Asuntos Económicos y que son las cifras en las que se basan, Javier, los presupuestos del año que viene. Y que esperaban un 6,5% de crecimiento este año.
estamos en el 2,7 y que esperaban un 7% de crecimiento el año que viene. Todavía veremos en qué estamos. Las cifras del motor especialmente esperaban un crecimiento del consumo de los hogares del 8% y estamos en el menos 0,5. Así que todas las cuentas a partir de ahí empiezan a quedar desfasadas. Incluso aunque pasen por el Congreso, la economía va a crecer menos de lo previsto. La recuperación es más lenta, así que los ratios de deuda, los ratios de déficit, todas las bases sobre las que se construyen los presupuestos, todas quedan obsoletas. Pero lo peor es la parte de ingresos y gastos. El Ejecutivo tenía una previsión de aumentar los ingresos tributarios por encima del 10%. La cifra que hoy publica el INE dice que esos ingresos tributarios están cayendo un 4,5%. Así que, si no se cumplen los ingresos, también difícilmente se van a poder cumplir los gastos. Lo que tenemos ahora mismo es una recuperación más lenta y unas previsiones que antes de que sean aprobadas en el Congreso están ya obsoletas. Previsiones obsoletas que el Gobierno ha reiterado estos días que no puede ir cambiando cada 2 por 3 y que, por tanto, mantiene. Decía ayer mismo el secretario de Estado de Economía, Carlos García Andrés, que hay que tender a una estabilidad y a una prudencia a la hora de elaborar escenarios macroeconómicos, aunque sí, decía el secretario de Estado, asumía que si los datos que vamos conociendo, como los de hoy del PIB, no apuntalan sus previsiones, pues al final se tendrán que cambiar. Las previsiones nosotros las hacemos, digamos, con una dosis de prudencia y de estabilidad muy significativa. Pero, por supuesto, pues nosotros incorporamos en nuestro análisis los datos que vayan saliendo. Por supuesto, no están fijadas en piedra ninguna, ¿no? De hecho, hablando de previsiones, llevamos una semana asistiendo a una rebaja continua de cálculos por parte de prácticamente todos los organismos y servicios de estudios. Lo ha hecho esta semana, el lunes, el Banco de España, el gobernador, anunciaba que rebajarán significativamente sus cálculos que apuntaban a un crecimiento del 6,3%. Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente. Lo decía sentado en la misma silla en la que unas horas después la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, anunciaba que ellos rebajan ya sus previsiones. La revisión que realizamos respecto al crecimiento del PIB real para el 2021 es del 6,4%, pasaríamos al 5,5%. En el ámbito privado, Funcas ha rebajado esta semana previsiones hasta el 5,1%. También había rebajado BBVA Research, que prevé un crecimiento del 5,2% este año. Jorge Sicilia, su director. En España revisamos a la baja algo más que el crecimiento global. Y antes de todos ellos había iniciado esta cascada de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento en España el Fondo Monetario Internacional, que aún así espera un crecimiento del 5,7%. Es de los más optimistas de los organismos que han rebajado previsiones en los últimos días. Todos estos datos lo que confirman también es que España, que ya fue el país europeo más castigado el año pasado en su economía por la pandemia, de momento no está consiguiendo liderar la recuperación. De hecho, sigue bastante por debajo de los niveles precrisis y en el tercer trimestre el crecimiento que hemos tenido, ese 2%, está por debajo de la media europea, que también se ha publicado hoy. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los datos del resto de países son bastante dispares, pero básicamente tenemos a Alemania como a España defraudando y a Francia e Italia disparándose. Sí, esas dos son, junto con la economía austríaca y la portuguesa, las que más avanzan de la eurozona. En el tercer trimestre, Francia e Italia crecen un 3 y un 2,6% respectivamente. En el país galo el aumento del PIB se aceleró, de hecho se triplicó casi respecto al trimestre anterior, y en Italia, por el contrario, se estanca. El crecimiento también pierde fuelle en Alemania. Ahí el PIB subió 1,8% en el trimestre, menos de lo previsto, y una décima también menos que el trimestre anterior. Son datos de Eurostat que indican que el conjunto de la eurozona creció un 2,2% de julio a septiembre. Es un ligero acelerón de su actividad porque crece la zona euro una décima más que entre abril y junio. El aumento de la eurozona es superior además también al registrado en Estados Unidos. Allí el Producto Interior Bruto creció en el tercer trimestre un 0,5%, la tercera parte de lo que lo hizo entre abril y junio. Es que Estados Unidos había crecido mucho a principios de año, ahora ese crecimiento trimestral se frena, lo reconocía la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, diciendo que la economía también allí está creciendo menos de lo esperado. Hemos visto este trimestre un crecimiento más lento del PIB. Creo que el crecimiento se recuperará, pero tenemos escasez de semiconductores y llevará un tiempo solucionarla. Estos son los datos que tenemos sobre la mesa. Vamos a analizarlos y lo vamos a hacer con Raymond Torres, que es director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Empezamos por el dato de PIB de España, crecimiento del 2% en el último trimestre, crecimiento trimestral del 2%, que se queda lejos de lo esperado. Sí, se queda lejos fundamentalmente por dos razones. Lo primero es que estamos asistiendo, no solamente en España, pero en todo el mundo desarrollado, a una desorganización de la cadena de suministros, porque se interrumpe la producción en determinados países que suministran microchips u otros bienes y servicios, y porque por otra parte se ha desorganizado también el propio transporte por carretera y transporte marítimo. Pero a eso se añade un segundo factor, que es el encarecimiento de la energía, que en este caso afecta con especial ahínco a nuestro país, y por eso tenemos también más inflación. No olvidemos el dato también de esta semana de un IPC del 5,5% interanual. También crece, se acelera en Europa, pero menos. En la media de la eurozona es del 4,1%, y eso resta poder adquisitivo a las familias y explica en cierto modo que sigue la recuperación, pero con menos intensidad de lo previsto. Este menor poder adquisitivo de las familias es lo que puede estar detrás de la caída del consumo en el trimestre, porque habíamos visto en verano que el turismo nacional parecía que se recuperaba, que teníamos bolsas de ahorro acumuladas. Incluso hoy vemos en los datos de PIB que la renta de los asalariados crece más que la media del PIB, está creciendo al 6%. ¿Es esa pérdida de poder adquisitivo, ese miedo a la inflación, lo que puede explicar que se frene el consumo? Así es, el consumo se frena por esa razón. Yo creo que el dato de caída del consumo en el tercer trimestre, estimado por el INE, no tiene en cuenta el conjunto del trimestre. Posiblemente se incorporen nuevos datos y el dato revisado del INE indique una evolución distinta del consumo, posiblemente más alta. Es decir, estamos en una situación en que el propio aparato estadístico ha estado muy tocado a su vez por la pandemia, por toda la disrupción en la recogida de datos, pero aún así yo creo que estamos asistiendo a un frenazo en el consumo. Yo pienso que los datos, cuando se confirmen, todavía indicarán un cierto crecimiento del consumo en el tercer trimestre, pero lo más importante es ver la tendencia general, y la tendencia general es que se frena la recuperación por causa de ese doble efecto de desorganización de los suministros. Se tienen que pagar cadenas productivas, lo vemos en el sector del automóvil u otras industrias donde, si bien las carteras de pedido están en niveles máximos, es decir, los consumidores piden automóviles, piden bicicletas, piden todo tipo de bienes y servicios, pero hay industrias que no pueden responder, no pueden realizar esos pedidos porque sencillamente no llegan los suministros. Y por otra parte está el encarecimiento de la energía, que también, lo que hace es restar poder adquisitivo. Nosotros hemos estimado que los hogares habrán perdido este año 8.600 millones de euros por causa del choque de precios de la electricidad. Hablaba usted del frenazo de la recuperación por culpa de, entre otras cosas, de esta subida de los precios. Por lo tanto, ya no estamos como en trimestres anteriores en ese escenario en el que decíamos se crece menos, pero lo que ocurre es que el crecimiento se dará igual, pero más tarde, sino que estamos en un momento en el que lo que estamos viendo es que la recuperación en general será menos fuerte. Sí, ambas cosas son ciertas. Es decir, que la recuperación será menos fuerte porque una parte, se evapora por el crecimiento de los precios, pero por otra parte también es verdad que se pospone. Es decir, que no resta, no quita esa peculiaridad de una recuperación que se retarda al año que viene en parte, porque todavía hay una bolsa de sobreahorro muy acusada. Por ejemplo, vemos los depósitos bancarios crecen tanto para los hogares como para las empresas, y por tanto ese gasto es un gasto que se producirá en trimestres posteriores, cuando poco a poco se vaya tal vez despejando el horizonte y que los consumidores y las propias empresas se decidan a gastar esa bolsa de sobreahorro. En este momento son prudentes porque, por ejemplo, una persona que quiere adquirir una serie de bienes de consumo duraderos, o una empresa que quiere invertir, cuando ve que ese proyecto no sabe si lo va a poder realizar porque no sabe cuál va a ser el plazo de entrega, prefiere posponer esa decisión, y eso es lo que explica esa recuperación tan específica y tan gradual, y de alguna manera que se va a diluir en el tiempo, y una parte también se va a perder por causa del incremento de los precios. Eso es verdad.
Con estos datos, ¿es factible? ¿Hay alguna opción de cumplir las previsiones del Gobierno que apuntan a un crecimiento del 6,5% este año? Veremos lo que, digamos, las estimaciones finales y del INE para el conjunto del año, porque todavía yo espero algunas revisiones a medida que, poco a poco van llegando nuevos datos. Pero yo creo que si las estimaciones del INE se confirman, yo creo que no es factible que crezca la economía un 6,5%, porque tendría que crecer para el conjunto del año, porque en el último trimestre, ya falta muy poco para concluirlo, tendría que crecer en un solo trimestre más del 9%. Y esto es algo que es muy difícil. Es muy difícil que en un trimestre la economía crezca más del 9%. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues presenta lo que obliga es una revisión de las previsiones, pero creo que más allá del baile de cifras, lo importante es, reconocer que el contexto ha cambiado, y el contexto ya no es un contexto sencillamente de incertidumbre, que poco a poco se tiene que despejar, porque la demanda está ahí, sino el contexto es más bien que se está desorganizando la cadena de suministro, se está encareciendo la energía y todo tipo de componentes electrónicos, metales, etcétera, y por tanto esto requiere un ajuste de la política económica ante ese nuevo contexto. Tanta incertidumbre hay que desde Funcas hace 2 días presentabais nuevas previsiones en las que, entre otras cosas, decíais, si la inflación se mantiene durante más tiempo del previsto, el crecimiento que apuntamos para 2022, que era del 6%, puede ser medio punto inferior. Ayer la inflación subió al 5,5% en España. ¿Ese dato obliga a revisar incluso vuestra previsión para el año que viene? ¿Creéis que este dato es compatible con un crecimiento del 6% en 2022? Todavía lo es. Es decir, nosotros teníamos una previsión para los últimos 3 meses de este año de IPC de en torno al 5%. Bueno, es un poco más en el caso del mes de octubre. Veremos qué pasa en noviembre y diciembre. Pero yo creo que la clave está más bien lo que pasa después del invierno. Nosotros tenemos una previsión todavía de IPC muy alto, y a partir de ahí, el escenario central incorpora un descenso del precio del gas, del precio de la electricidad, de una reorganización de las cadenas de suministro poco a poco. Los microchips, pues se relanza la producción, están invirtiendo en las empresas que lideran el sector, y se tendría que ver a partir de la primavera, y por eso tenemos esa previsión de recuperación mucho más vigorosa el año que viene del 6%. Ahora bien, la clave está en efectivamente que ese descenso de los costes de producción, del ritmo de incremento de los costes de producción, se produce a partir de la primavera. Si esto no fuera así, entonces, claro, tendríamos que recortar las previsiones para el año que viene. ¿Y por qué España está sufriendo todo esto más que otros países europeos? Porque hoy mismo vemos que en términos de crecimiento se está quedando atrás. Es verdad que Alemania también ha crecido menos de lo esperado, pero Francia e Italia sí despegan, España no. Yo creo que tiene que ver básicamente con la inflación. Tenemos una inflación del 5,5%, la media europea es del 4,1%. En el caso de Francia está e Italia, ambos países, es 2 puntos menos, y por tanto, la merma de poder adquisitivo que causan los precios energéticos es menor en el caso de, por ejemplo, Francia e Italia que en España. Estos precios energéticos están también afectando en buena medida a Alemania, pero Alemania el punto de partida era mejor que el nuestro, porque claro, no olvidemos que el golpe de la crisis fue más duro en el caso de la economía española que prácticamente los otros países europeos. Por tanto, yo creo que la clave está de ese diferencial, de esa brecha que se está ampliando de alguna manera en la recuperación. Nos recuperamos, pero en menor medida que los otros países europeos, y la clave está en los precios energéticos. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. La economía española pues no despega, aunque crece ese 2% en el tercer trimestre del año, según el avance de estadística. Sigue la recuperación, pero sigue sin coger velocidad de crucero. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.